necio que ha atravesado por millones de vicisitudes hoy, han hecho de todo para que no salga. De todo han hecho para que no salga la barca de los necios hoy. Han tirado con todo para que no salga. Eso quiere decir que les está de alguna manera molestando el programa. Esta conversación que estamos haciendo, como le digo siempre, desde la sala de mi casa, con ruido ambiente, con el peligro siempre latente de que alguien toque la puerta y entre. Hoy tuvimos buena parte de la transmisión de ahorita, la que no salió. Eh, Tuvimos aquí cerca, estaban construyendo, estaba el ruido de las máquinas construyendo por allá, perros ladrando, pero bueno, esto no es un estudio, esto es computadora, laptop en las piernas, transmitiendo en vivo para compartir con ustedes un grupo de ideas. Hoy les decía, ha pasado de todo. Eh, Comenzamos bien y de buena primera, bueno, se fue el sonido, se fue el audio, después la imagen tenía problemas, tenía dificultades, probamos de nuevo, volvió a pasar otra vez, la gente no te escuchaba, todos los que habíamos invitado a participar con nosotros en el día de hoy no pudieron estar con nosotros, no pudieron escuchar el video, la gente empezó a avisarme de que no se estaba viendo, pero bueno, como yo tenía referencia de audio que estaba bien, pues, bueno, para que sepan, no solamente reportaron, como digo, viva la libertad de expresión, Yankee, no solamente reportaron eh, el envío para que no saliera, no solamente lo reportaron en vivo, sino que además de eso, eh, bueno, usaron un virus. Quiero decirle que tuvo que cambiar de máquina. Le metieron un virus a mi máquina. Le metieron un virus a la máquina para que esto no saliera, para que no escuchara. Tuve que cambiar, tuve que coger una laptop vieja. Estoy con una laptop vieja ahora, tratando de hacer la transmisión para ver si solamente era el virus y el reporte. Bueno, quiero decirle a ustedes que mandaron un virus, lanzaron un virus para acá. Tiene que ser un virus nuevo, el antivirus lo reporta, pero no sabe qué cosa es. Que dejó sin audio lo que estábamos haciendo y perjudicó el video de tal manera que ni siquiera lo pude reproducir después. Tuve que borrarlo. Tuve que quitarlo porque ni siquiera se pudo después restablecer. Y entonces, bueno, eso trajo como consecuencia que no se viera. Ahora mismo no sé si me están escuchando, no sé si me oyen o no, no tengo referencia de lo que ha sucedido, pero bueno, a la medida de que bueno, estamos, aquí aparece como alguien, tengo una persona viendo el programa, claro, a esta hora ya no era lo que estaba previsto. De todas maneras, si se está escuchando, si me dicen que se está escuchando, ya tengo dos viendo el programa, pues entonces vamos a hacerlo, porque hoy vamos a hablar del bloqueo, quieran o no quieran ustedes, quieran o no quieran, ustedes saben a quién me refiero. Ustedes saben de quién estoy hablando cuando hablo del bloqueo. Como les decía, aquí puede pasar perfectamente bien que, que alguien toque la puerta, que entre. Estamos en mi casa, en la sala de mi casa, y es común que, bueno, no, esto no es un estudio de televisión, ahora mismo acaba de ocurrir. Si esta barca de los tontos, de la que hemos hablado tantas veces, basándonos siempre en la obra de Sebastián Brand, su brillante obra literaria, La nave de los necios, que le pone nombre a este espacio que hemos inventado. Tomás Murner, imitador de Brand, después hizo otra obra que se llamó La conspiración de los tontos y La hermandad de los pícaros. Y nosotros también tenemos una conspiración de los tontos, o sea, nosotros también padecemos en Cuba la conspiración de los tontos, que está subordinada en cuerpo y alma a la hermandad de los pícaros, pudiéramos decir. A la hermandad de los pícaros, estos que están gobernando Estados Unidos y que tanta desgracia le han traído al mundo, y no solamente al mundo, sino al mismo pueblo norteamericano. Hoy teníamos noticias de la última barbaridad, se está tratando de ponerle fin al Obamacare en medio de una crisis, en medio de una situación de pandemia donde han muerto más de 100.000 ciudadanos de ese país. Eliminar el Obamacare en estas circunstancias significaría dejar a millones de norteamericanos, de estadounidenses, sin seguro médico. Es una cosa que es increíble, o sea, una estupidez detrás de la otra, vamos a llamarlo así.
Pero yo creo que sí, pero este tema vamos a dejarlo para el próximo sábado. El próximo sábado vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, de los cambios importantes que ahí están ocurriendo y que yo pienso que van a obligar al verdadero poder en los Estados Unidos a hacer cambios estructurales o nadie sabe lo que ahí puede suceder. No hay nada que me dé más rabia, creo que a todos nos pasa así, o que nos moleste más, que duela más que escuchar a un compatriota nuestro decir que el bloqueo no existe. Cada vez que y he estado frente a esa situación muchas veces, cada vez que escucho a alguien decir, no, porque el bloqueo no existe, el bloqueo es una especie de abstracción, el bloqueo es un invento del gobierno cubano para justificar sus propios errores. Y cuando la gente empieza a ver con un compatriota nuestro hablando del bloqueo interno, creo que si la culpa la tiene el bloqueo interno, bueno, sí, hay un bloqueo interno, solo lo hemos puesto así y ya se ha quedado el nombre, realmente tenemos problemas todavía que solucionar. Hay que acabar con los procesos burocráticos, con la manera muchas veces de dirigir la economía, de pensar la economía, que no es la correcta. Pero no es eso no es eso lo que pesa sobre el pueblo cubano. No es eso lo que detiene el avance de la economía cubana. No es eso lo que lastima, no es eso lo que trae los problemas que nosotros padecemos todos los días en nuestro bienestar. El verdadero responsable de esas cosas es el bloqueo de Estados Unidos. Y yo lo que traía la idea hoy de hablar a los cubanos sobre ese tema. Pero decía, cabrero, cada vez que escucho una gente así, cada vez que escucho un cubano decir eso, tanto de Cuba como de fuera de Cuba, uno a veces se imagina, piensa que los que defienden esta idea del bloqueo, incluso los que creen que es una traición, que es un invento, yo creo que un análisis desde el punto de vista psicológico de esa negación de alguien que no me imagino cómo puede vivir en una agresión como esa y culparse a sí mismo o culpar a otro y negar la culpa del agresor, sintonizar con él hasta el punto de repetir como papagayo lo que su verdugo argumenta. Una de las expresiones del síndrome de Estocolmo, porque está asociado a situaciones de secuestro. O sea, que siempre cuando uno piensa en el síndrome de Estocolmo, piensa en la persona que está secuestrada por aquí y que, bueno, tiene una manera de actuar en correspondencia con esa situación. Pero en la psicología, el síndrome de Estocolmo abarca un espacio mucho más amplio, tiene que ver con el miedo al agresor. Quizá mucha de esta gente que defiende el bloqueo o que cierra los ojos ante el bloqueo y dice que es una abstracción y hasta genera choteo con estas cosas tan serias, lo hace quizá por miedo al agresor, por miedo al verdugo. En un principio porque la víctima sigue una estrategia siempre de supervivencia, a lo mejor cree que va a sobrevivir haciéndose el sordo y el ciego ante lo que pasa y culpando a quien no tiene que culpar. A lo mejor piensa que siendo tranquilo, colaborador y manifestando aprecio por el agresor puede tener una posibilidad de salir de esta situación. Si hago caso, me porto bien, seré recompensado. Puede ser la lógica psicológica que sigue eso. Ahora, hay una característica importante que tiene que ver con estas personas que defienden el bloqueo contra Cuba, con los anexionistas, que es la peor, pudiéramos decir, la peor segmento de esta gente que dice que el bloqueo no existe. Porque hay una contradicción, fíjese usted, o sea, hay algunos que dicen que el bloqueo no existe, que es una atracción, pero hay otros que dicen que sí, que hace falta bloquear más, que hace falta asfixiar más al pueblo cubano. Y muchas veces los mismos que dicen que el bloqueo no existe, después te dicen que hace falta bloquear más, que hace falta cerrar más, que hace falta apretar más la soga en torno al cuello de su propio pueblo. Y una característica de esta gente es la poca fe que tienen en la capacidad del pueblo cubano, la sobreestimación de los extranjeros, el sentimiento de sumisión al verdugo, al dueño riguroso que lo castiga, una especie de relación sadomasoquista. Lo Yuma tiene que ver con todos estos siglos de dominación, con la guerra psicológica que trabaja sobre la autoestima de la gente, que la gente que ellos pretenden dominar, porque un pueblo con baja autoestima poco puede hacer frente a su agresor. Y entonces, bueno, este tipo de personas con tan poca fe, tenemos la historia de Cuba unos cuantos, de Estrada y ante Estrada para acá, gente que cree que la solución está en el extranjero, que la solución está en los Estados Unidos y que prefieren 1000 veces ser esclavos que atreverse a hacer las cosas por sí mismos, por poca autoestima, por baja autoestima, por poca fe en el pueblo al que pertenecen.
y nosotros pudiéramos hablar del bloqueo, muchísimas cosas, pero yo quería referirme a dos puntos esenciales en el día de hoy. Primero, puntualizar sobre que la enemistad del gobierno estadounidense contra Cuba es tan vieja como la historia de los dos países, porque la enemistad de los gobiernos estadounidenses con el pensamiento revolucionario cubano es eterna, ha durado toda la vida, siempre ha sido así. El pensamiento radical revolucionario cubano siempre ha estado en contradicción con las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de la isla de Cuba. Pero llevándolo al escenario de hoy, llevándolo al espacio de hoy, de la revolución, la enemistad del gobierno estadounidense comenzó desde Eisenhower, desde el mismo 1 de enero del 59, cuando este gobierno acogió a los asesinos y torturadores de la dictadura de Batista, quienes huyeron a Estados Unidos con más de 400 millones de dólares perteneciendo a los fondos públicos cubanos. Se robaron el dinero de los fondos públicos y se lo llevaron para allá y fueron acogidos por esa gente. Entre las primeras medidas tomadas contra la revolución estuvieron el reducir el suministro de petróleo, negarse a refinar el procedente de la URSS en junio del 60 y eliminar la cuota azucarera. Esto era un país diabético, esto era un país monoproductor, un país que dependía del precio del azúcar, que dependía del mercado americano. Y con toda la intención, al eliminar la cuota azucarera, estaban condenando al hambre, a la miseria, a este país. Era parte de la política de rendir por hambre a los cubanos y sembrar el desaliento para que el pueblo se sublevara contra la revolución. Como plantea con absoluta claridad el programa de acción encubierta contra Cuba, aprobado el 17 de marzo de 1960 por el presidente Eisenhower, y el proyecto Cuba, presentado el 18 de enero del 62 por el general de brigada Edward Lansdale, estos proyectos obstaculizaron nuestras negociaciones con el exterior, obstaculizaban el acceso a la banca mundial, a los créditos internacionales. Pero como si no bastara por eso, junto con toda esta política de sector económico, introdujeron plagas, enfermedades, sabotearon las fábricas, los negocios, las tiendas, destruyeron sembrados, almacenes, medios de transporte, incendiaron escuelas. En septiembre del 62, el secretario de Estado Dean Rusk gestionó personalmente ante los gobiernos europeos de los países aliados de Estados Unidos en la OTAN para lograr que los barcos de esas nacionalidades no transportaran mercancías a Cuba. El gobierno de Estados Unidos decidió colocar en una llamada lista negra y prohibir la entrada a puertos norteamericanos de todas las embarcaciones que realizaran comercio con Cuba, con independencia del país de registro. Desde la época que estamos hablando de esto, las acciones terroristas se recrudecieron y uno de los blancos fundamentales fue la Marina Mercante cubana y todo barco que se atreviera a traer mercancías a Cuba, no importara el país. La red internacional terrorista creada por la CIA, con los comandos fascistas que lo integraron, atacaban a esas embarcaciones de cualquier bandera. Ejemplo, hay 1.000.000. Yo puedo poner el ejemplo del río Namují, que fue agredido por aviones estadounidenses el 19 de noviembre del 62. Y bajo las bombas los tripulantes y el capitán respondieron patria o muerte y continuaron navegando sin detenerse. La bomba colocada en el barco de turismo español Satruste en el 65 por orden de Orlando Bosch. Los atentados contra los barcos japoneses Asaka Maru y Megajesan Maru, que transportaban mercancías a Cuba en el 68. El barco mercante español Coromoto, que fue dinamitado en San Juan, Puerto Rico. El barco Polianica polaco, impactado por un proyectil de cañón de 57 milímetros en la isla Doche. Y en el 90, más cercano para acá, una unidad del servicio de guardacosta de Estados Unidos ametralló e intentó hundir el barco mercante Herman, de bandera panameña, arrendado por Cuba y dotado por una tripulación de marinos cubanos, mientras navegaba por las aguas internacionales del Golfo de México. El buquetanque Micono, de bandera maltesa y tripulación cubano-chipriota, que fue ametrallado a 7 millas al norte de Matanzas en el 93. Las más de 290 embarcaciones pesqueras destruidas, secuestradas, hundidas por el gobierno norteamericano. Los pescadores que han sido asesinados y heridos. Washington sancionó en abril del 19 a 2 compañías y 34 buques que transportaban petróleo venezolano a Cuba, extendiendo el castigo que viene aplicando al gobierno de Nicolás Maduro y a la revolución cubana. La cifra de barcos ha seguido creciendo, han sancionado a todo el que se atreva a traer combustible a la isla de Cuba o a traer combustible a Venezuela. Esto es una extracción. Yo les pregunto a los señores que dicen que el bloqueo no existe. Esto es una extracción, es una cosa bien concreta. Impedir que el país llegue combustible para que el país funcione, ¿daña o no daña la economía? ¿De qué estamos hablando? Vamos a dejarnos de hipocresía, vamos a hablar a los cubanos.
Está más que claro quiénes son los verdaderos responsables de estas cosas, de que escasee el combustible en Cuba. La guerra económica contra la isla indómita continúa siguiendo el fariseo recurso de culpar a la víctima. Como bien dice su precepto de guerra no convencional, se trata de lograr el extraño resultado de que la víctima no solo no se queje, sino que termine culpándose a sí misma de su desgracia y aplaudiendo al verdugo. La intención yanqui es clara y tan antigua como su deseo de poner de rodillas a los cubanos. Apagar nuestros hogares, inmovilizarnos, aquietarnos y someternos. Si alguien quiere profundizar sobre este tema, yo les recomiendo que lean la demanda del pueblo cubano al gobierno de Estados Unidos por daños económicos. Busquen ese documento que ilustra muy bien de qué estamos hablando. Hay un libro fabuloso que se llama La Operación Exterminio, 50 años de agresiones contra Cuba. Léanse esos libros. Hay millones de pruebas de lo que estamos hablando. Ya han cerrado por todas las vías las licencias. Hace poco, en el 2019, cerraron todas las licencias para arrendamiento de aeronaves para las aerolíneas cubanas. Pero no solamente el Estado cubano, sino incluso si son alquiladas o fletadas por algún nacional. O sea, ni siquiera un particular. No es solamente contra la empresa estatal, es contra la empresa, supuesta empresa privada, o contra un individuo privado que quisiera arrendar una nave desde Cuba. Pues no puede hacerlo por las regulaciones norteamericanas. Ahora impusieron de nuevo el límite del 10%, ¿entonces se imaginan? O sea, Cuba en este mundo globalizado no puede comprar un producto que tenga el 10% de productos norteamericanos, de componentes norteamericanos. El 10%. En el mundo de hoy, tan enlazado económicamente, esto casi que imposible. Si tiene un 10% de componentes norteamericanos, Cuba no puede comprarlo. Sea el producto que sea. También limita, escuchen esto, la exportación de bienes para la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones. Lo que desenmascara una vez más quienes tienen en verdad el interés en que los cubanos no se comuniquen con el mundo. Claro que no quieren que nos comuniquemos con el mundo, señores, porque si mientras más cubanos nos comuniquemos con el mundo, más gente sabe la verdad sobre Cuba y menos pueden mentir los papagayos pagados por ellos. Un papagayo a sueldo no puede contra la verdad de millones de cubanos narrándose la verdad con sus cosas, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con los errores que cometemos todos los días. Es una sociedad que pretendemos que sea la más justa del mundo. Nosotros los cubanos hemos peleado como hombres, a veces como gigantes, para ser libres. Y lo vamos a seguir haciendo. O sea, yo quería, como segundo punto importante del día de hoy, hablar de un tema que también me han preguntado mucho los estudiantes, que muchas veces me doy cuenta que la gente no entiende, ni fuera de Cuba ni dentro de Cuba se entiende a cabalidad de que estamos hablando cuando hablamos de la famosa ley Helberton. Vamos a hablar a los cubanos eso. La ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana es un engendro vengativo que va dirigido a quebrar el alma de Cuba mediante una gran sangría, provocando un inmenso shock que la deje postrada para siempre. Es en realidad el proyecto de exterminio de una nación. Yo les pido, y ahora sí vamos a hacer una abstracción. Vamos a imaginar dos escenarios hipotéticos, digamos que imposible para los que tenemos fe en la capacidad de resistencia y el valor de los cubanos. Primer escenario, el enemigo imperialista y sus aliados, haciendo uso de su poderío militar, logran ocupar la mayor parte del país y establecer un gobierno de transición, luego de proclamar el fin de la revolución. Segundo, la desunión, el engaño, el desaliento, sembrado por el enemigo, la traición, hacen que dejemos caer la espada como en 1878. No se descarte un Baraguá, estoy seguro que va a haber un Baraguá, pero bueno, vamos a hacer este hipotético escenario. Se establece un gobierno de transición y las tropas yanquis ocupan el país para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria. ¿Tendríamos entonces elecciones libres y democráticas? Bueno, están ocupando el país, se acabó la revolución, lo lógico es que ahora hagamos las famosas elecciones al estilo yanqui. No, señores, ese gobierno de tránsito nombrado a dedo por las tropas intervencionistas no puede convocar elecciones en Cuba hasta que el Congreso de Estados Unidos no lo apruebe. Y se lo dio con conocimiento de causa. Porque era uno de los previstos para ser miembro de ese gobierno intervencionista de transición. Así que le hablo con conocimiento de causa.
Le está hablando uno que estaba, de los que estaba designado para ser presidente. Así que sé bien lo que estamos hablando. El presidente estadounidense o su procónsul nombrado al efecto debe elaborar cada 6 meses un informe al Congreso sobre cómo marcha el proceso de transición en la isla ocupada. Nos asalta una duda. ¿Cuánto durará ese proceso si establece cada 6 meses la necesidad de un informe? ¿Qué tiempo permanecerán en territorio nacional las tropas yanquis? Respuesta para ambas preguntas, no se sabe. Ahora, yo les recomiendo leer el Plan Bush. Vayan y léanlo. Al fin, después de quién sabe cuántos años, el Congreso de Estados Unidos aprueba que se realicen elecciones. ¿Qué pasa con el bloqueo económico, comercial y financiero? ¿Acaso se levantó cuando se proclamó el fin de la revolución? No se levantó. Ese no es el plan. Se mantiene intacto durante la transición como un férreo mecanismo de presión. Bueno, ya finalizó la transición. Ya tenemos presidente y gobierno al estilo y al gusto yankee. ¿Quitarán el bloqueo? Cabría pensar que sí, ¿no es verdad? Pero no. Eso no es lo que establece la aberración que lleva la firma de Helms y Burton. El presidente o su procónsul deben certificar al Congreso que se han devuelto, pagado su valor o indemnizado a sus antiguos propietarios estadounidenses, incluidos los cubanos convertidos después en 59 en esa aberración que se llama cubano-americano, y todas y cada una de las propiedades nacionalizadas, intervenidas o decomisadas de acuerdo con las leyes revolucionarias apegadas al derecho internacional. La indemnización o compensación, según calcularon expertos estadounidenses en 1997, tendría un valor aproximado de 100.000 millones de dólares. Se contempla también la renegociación del acuerdo sobre la base naval de Guantánamo, sin garantías para su devolución. Nuestras casas, nuestras tierras, nuestras escuelas, nuestras fábricas, nuestros centros de recreación, nuestros hospitales, nuestros centros de investigación, todo lo que haya quedado libre de la depredación de las grandes transnacionales durante el periodo de transición de país ocupado. Recordar lo que pasó en 1898, cuando por centavos se apropiaron de las mejores tierras de este país, cuando ellos ocuparon militarmente el país en 1898. Bueno, lo que queda pasaría a manos de los antiguos propietarios o de los que compraron esos bienes a sus dueños originales. Y lo que es peor, a manos de especuladores, cobradores de deuda y bandidos de toda la área. Para pagar los procesos, las indemnizaciones y las deudas, los gobiernos cubanos tendrían que recurrir a préstamos, por ejemplo al FMI, que generarían intereses cada vez mayores y crearían una espiral inacabable de saqueo. ¿De dónde va a sacar ese gobierno los 100.000 millones de eso para pagar esa deuda? Lo que está previsto es que lo pidamos prestados. Entonces, generosamente, el FMI y los bancos norteamericanos nos prestarían el dinero para pagar esa indemnización. Existen personas en Estados Unidos, empresas y grupos de negocios que han comprado propiedades en Cuba a sus antiguos dueños. Personas que trafican con el valor de esas propiedades, que poseen títulos reales o falsificados, que se mueven en un mercado extraño, ilegal, por supuesto, en todos los sentidos. Especuladores inmobiliarios que han comprado parcelas a futuras constructoras. Existen diseños de La Habana futura, un gran negocio para el que se afilan los dientes, no pocas hienas, que sueñan con barrer municipios enteros y construir supermercados, Walmart y McDonald's, casinos de juego, enormes edificios de oficina, barrios caros para gente muy rica, y condenar a la mayoría de la población capitalina a las vías miserias tan abundantes en las grandes ciudades de América Latina. Caeríamos en manos de los fondos Distressed o Hollout, más conocidos como fondos buitres. Los cubanos tardaríamos años en pagar una deuda casi impagable. Pues ¿cómo podría pagarla a un país arrasado, esquilmado, empobrecido por la guerra y la ocupación? Un país que habría perdido una buena parte de sus hijos en edad de trabajar y producir. Quedaríamos en manos de garroteros dispuestos a chupar hasta la última gota de la riqueza nacional. Vamos a hablar a los cubanos, señores. Está diseñado este plan para destruir la nación cubana, para anexarse la nación cubana, para anexarse Cuba, para apropiarse de Cuba, para construir un shock, generar un shock tal
que el país se encuentre totalmente indefenso ante las transnacionales y el poder norteamericano. Y vamos a ir hablando a los cubanos, a los señores estos confundidos, a los que convierten las cosas más serias en choteo, que es una muestra tremenda de su inmadurez como persona. Vamos a hablar a los cubanos. No lo lograrán. Como dijo Fidel, el pensamiento y la obra de los comunistas cubanos perdurará. Cuba perdurará. Cuba vencerá. Los cubanos somos de hierro y podremos resistir las más duras pruebas. Nos levantaremos una y otra vez a defender la libertad generación tras generación. Y eso lo dijo Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Yo les invito a leer con sinceridad la ley Helms-Burton. Léansela. Dejar a un lado la inmadurez y el choteo que la acompaña. Porque estamos hablando de algo verdaderamente serio. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Los que tenemos fe en Cuba, los que tenemos fe en el pueblo cubano, sabemos que podemos construir ese futuro. Sabemos que podemos construir una Cuba mucho mejor de lo que ya es. Sabemos que podemos construir una Cuba próspera, sustentable para nuestros hijos y nietos. Una Cuba que alcance un nivel de desarrollo tal que sea ejemplo de cómo hacerlo de manera diferente. Que sea ejemplo de lo que puede hacer el socialismo. Que sea ejemplo de las potencialidades que este país tiene para desarrollarse. Levanten el bloqueo para que vean. Si es una abstracción, si no existe, si todas esas cosas que ustedes dicen, si no, bueno, levántenlo. Vamos a hacer la prueba. Y verán lo que va a pasar. Con bloqueo o sin bloqueo, nosotros vamos a salir adelante, porque nos vamos a tardar un poquito más. Bueno, señores, eso es lo que yo quería puntualizar. Después de todos los contratiempos de este sábado, donde hasta un virus informático utilizaron para que este programa no salga. Bueno, mira si les duele que la gente hable a los cubanos sobre el bloqueo, que hasta virus utilizaron. Reportaron el espacio, reportaron la cuenta en Facebook, lanzaron un ataque cibernético para silenciar el video. Han hecho todo lo que se les ha ocurrido. Por aquí estamos, hablando de los cubanos todos los sábados. Y el sábado que viene vamos a hablar del gobierno norteamericano. El sábado que viene vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos. El sábado que viene vamos a hablar de lo que puede suceder en Estados Unidos si no se realizan cambios urgentes de manera estructural. Porque ese pueblo estadounidense, ese pueblo, se niega a seguir siendo engañado. Ese pueblo se niega a que lo sigan manipulando y quiere un futuro diferente. Y sabe que puede tener un futuro diferente. Aquí estamos, todos los sábados, en la nave de los necios, desde la página Las Memorias de Daniel. Muchas gracias a los que me han escuchado, muchas gracias a los que con toda paciencia, después del desastre de la primera transmisión, regresaron de nuevo con nosotros y se han mantenido viendo el programa a pesar de que bueno, lo intentamos varias veces y no lo logramos. Muchas gracias a todos los que se han mantenido fieles ahí, viendo y navegando en esta nave de los necios. Ahora está cayendo una clase de aguacero que en La Habana de película, pero bueno, creo que esta vez sí nos salió, y sí nos salió bien. Repito, agradecido a todos mis compañeros, les mando mi saludo a los compañeros del periódico Granma, mis compañeros de Granma, que apoyan cada sábado esta transmisión desde sus casas, el día que tenemos descanso los sábados, desde sus teléfonos, de sus computadoras. Un abrazo para todos ellos, saben que los quiero mucho, y bueno, nos vemos el próximo sábado. Un gran abrazo, hasta el sábado que viene.